Pido. Ah. Hola hermosa, ¿cómo vas? Hola, bien, bien, hoy no había mucha luz y aquí hace demasiado calor, sé que... Claro, porque vos estás en Nueva York. Sí, Claro, estás al revés de nosotros. Hace mucho calor, ¿verdad? sí, horrible. Sí. Es como acá cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, también nos quejamos. Y en New York Sí, también se quejan. sí, No, le estoy diciendo, justo ustedes dos no estuvieron en la clase pasada, así que les voy a contar un poquito. Sí, no sé si vos la llegaste a ver, Marinette. sí, Sí la viste, buenísimo. sí, Viste que todo. lo que hice fue un poco meternos a hacer una comparativa yendo acto por acto. Entonces hablé del acto uno, qué pasa en Otelo, qué pasa en Lear, y tratando de ver ya no tanto desde el punto de vista del descriptivo de acciones, sino de ver, bueno, en cuanto a construcción de estructura dramática, construcción de personajes, macrosistemas, microsistemas dentro de la obra, como para poder ir viendo cada obra en su particularidad y ver aquellas cuestiones que se hermanan, que se espejan y aquellas que las diferencian por completo. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Hoy decidí, así unilateralmente, ahí está Laurita de nuevo, a ver si se va a quedar adentro, así de tirana que soy, jodida, trabajar solo el acto 3 porque la realidad es que en las dos obras, siempre el acto 3 en Shakespeare suele ser muy complejo, es el acto en el que se produce generalmente la inversión fundamental de obra, que es, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Este, Así que vamos a trabajar hoy acto 3. La clase que viene hacemos acto 4, acto 5, y después ya en las últimas dos sí, arribamos a primera conclusión y segunda conclusión del análisis. Hay cosas con las que me gustaría trabajar más puntualmente, los roles femeninos, el rol del villano ya lo tenemos, el rol del personaje siniestro ya lo hemos ido desarrollando bastante a lo largo de todas las clases, pero va a estar bueno quizás volver como a ordenarlo un poquito. Y después algunas cosas que después les voy a querer compartir de mucho material nuevo que estuve leyendo, va, nuevo para mí quizás, que estuve leyendo y qué sé yo, que me gustaría contarles algunas interpretaciones con las que me encontré, que me parecieron sumamente divertidas y muy, no sé si divertidas, divertidas para mí, porque a mí me divierte, digo, pero que me parecieron muy interesantes, por lo menos, desde la lectura política, por ejemplo, etcétera, ¿no? Más allá de la religiosa, que es una que a mí siempre me interesa, religión en tanto filosofía. Así que bueno, sin más, ahorita te doy la bienvenida, no sé si estás pudiendo escuchar, porque creo que ya entraste y saliste varias veces, no sé si Sí, 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 estoy acá. Ay, estás con problemas de conexión. sí, un poquito, pero creo que ya lo estoy arreglando. Bueno, vale, si no, yo te dejo entrar, cada vez que te caes te dejo entrar y estamos grabando, así que no te hagas problema. Marinés, aprovecho que vos viste la clase pasada. ¿Hay algo que quieras comentar, que quieras preguntar, que quieras aportar relacionado a acto uno, acto 2, con relación a lo que conté la vez pasada? Me deja en frío con la pregunta porque de hecho fue un montón de información y muy interesante. También, la verdad es que cuando pienso en el análisis de las horas, este nivel de detalle en el que se ha visto ha sido como... Dame un tiempo más para ver si te escribo, pero sí, o sea, estaba bastante claro y era también muy interesante el tema, o sea, sí, es un tema de recopilar, o sea, el tema de la simbología, tema de puntualmente, o sea, como la aparición también de los personajes, que también es muy puntual y cómo se repiten, entonces, todavía no tengo una pregunta, pero seguro ya con No hay se problema, va a era aparecer. una pregunta, como decir, bueno, capaz que, qué sé yo, me decís, che, Lau, no entendí esta parte o lo que fuere, y para eso estamos. Básicamente voy a hacer un mínimo resumen para Gabo y para Laura, que tiene que Ujú. ver con el hecho de que, fundamentalmente de lo que hablé la clase pasada es cómo es que en el acto uno de ambas obras y en las primeras líneas, esto ya lo habíamos visto en el descriptivo, pero me detuve mucho en eso, en los primeros textos de obra ya se constituye el universo de la obra. Desde las palabras, desde el lenguaje que se utiliza, desde quiénes son los personajes que se presentan y en qué contexto, ¿no?
Y estamos hablando de primeras 3, 4 líneas de escena 1, acto 1, ¿no? O sea, es impresionante como Shakespeare ya ahí, pum, ¿no? Arma el molde de todo lo que vendrá. Lo que vamos a ver hoy es la inversión fundamental. Es aquello que hace que una obra empiece a ganar otro relato. Habíamos hablado en algún momento del viaje del héroe, ¿se acuerdan? El camino del héroe, ¿no? El héroe como en tanto estructura, ¿no? Estructura dramática, ¿no? O sea, el personaje que avanza, ¿sí? Se presenta, hay un llamado a la aventura, una reticencia, una donación y empieza a avanzar. Hay un sistema, que es el que yo enseño en la facultad, que tiene 6 estadios. Es muy parecido, pero es un poco más reducido. A mí me lo enseñó Villanueva Cose en su momento. Que habla de un primer correlato. Primer correlato, prueba de capacitación, lo digo que son los 6 estadios de este modelo, ¿no? Que sale, digamos, es un derivado del de Joseph Campbell. Tenemos un primer correlato, una prueba de capacitación, que es el segundo estadio, un tercer estadio, que se llama prueba principal, cuarto estadio, que se lo denomina homogéneo, quinto estadio, que es la revelación, y el sexto, que es el segundo correlato, o las bodas, ¿no? Vivieron felices y comieron perdices. El restablecimiento del orden que aparece en ese último estadio, en el sexto. Las obras de Shakespeare en general, salvando excepciones muy interesantes, en general cumplen con este parámetro que les acabo de dar. Entonces, si pensamos en Otelo y en Lear, tenemos un primer correlato en ambas obras donde se produce lo que sería el status quo, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo en la obra cuando todo comienza. ¿Sí? Si bien tenemos algo que aclaré en la clase anterior, en la clase pasada, que es que las dos obras inician en el medio de una acción, o sea, empiezan en acción, eso ya genera algo muy interesante en términos de estructura. Aún en el medio de esa suerte de instalación de caos que se produce en este primer acto, se inicia un viaje en el cual tenemos personajes en las dos obras que tienen determinadas necesidades, determinadas carencias, podríamos decir, que encuentran los elementos donantes que cubren esas carencias y que pueden iniciar su viaje, ¿sí? Tal personaje. Va a llegar un momento de la obra, y eso es lo que se produce en el acto 3 en general, y en particular lo vamos a ver en estas dos obras, en el que se produce un hecho o una sucesión de hechos que hacen que la unificación que tiene la trama, dígame si estoy siendo demasiado técnica, pero el hilo que lleva la trama se empieza a desprender del primer correlato y empieza a construir un segundo correlato. Ese hecho o esa sucesión de hechos la conocemos como inversión fundamental. Y es el momento en el cual ya nada puede volver a ser como era. Esto lo tiro como un dato de corroboración. Cada vez que tengan dudas cuando estén haciendo un análisis de texto de cualquier obra, decir cuál es la inversión fundamental, porque a veces es difícil encontrarla, no es tan sencillo, cuál es ese hecho que genera esa inversión fundamental, es aquel que hace que nada pueda volver a ser como era, que aunque los personajes intenten revertir la situación, no lo van a lograr. Uno de los casos emblemáticos es la escena de Hamlet con su madre. La inversión fundamental en Hamlet es el momento en el cual Hamlet asesina a Polonio. Una vez que él mata a Polonio, ya nada puede volver a ser como era. Lo pueden perdonar, Ofelia lo puede perdonar, le puede decir que lo quiere mucho, el tío se puede arrepentir, o sea, pueden pasar otras cosas distintas de las que pasan en la obra, pero nunca van a volver a ese primer correlato de ese Hamlet, ¿sí?
meditabundo, queriendo ser el loco para ver si le saca información a alguien, ¿sí? Respecto de la muerte de su padre, etcétera. Entonces esto me parece interesante que lo tengamos en cuenta. Esperen que vea mis escritos, porque yo me deliro, ¿vieron? Y me pongo a hablar y después todavía no pasé del un tercio de la primera página. Pensemos en Otelo. Entonces, ¿cuál sería el primer correlato de Otelo? Tenemos a un protagonista que es Otelo, o sea, derribemos el mito de que el protagonista es Yago. Yago no es el protagonista, ¿sí? Yago en todo caso es un antagonista muy poderoso que produce el curso trágico del protagonista, pero el protagonista es Otelo. Tenemos un protagonista, es Otelo, que tiene una carencia, esto lo hemos hablado, ¿no? O sea, el matrimonio de Otelo con Desdémona tiene un peso importante en la historia del personaje, ¿no? En la construcción del personaje, de su modo de ser, de su modo de vivir, de lo que para él significan las cosas, es importante porque lo valida de alguna manera. Lo valida en Venecia. Ya no es solamente un general valioso por su servicio, sino que se convierte en el marido de la hija de un senador. Eso lo coloca, digamos, en un lugar diferente al de extranjero encima de raza negra, ¿no? Por lo menos él cree en eso. Daría la sensación de que todos creen en eso. El que nunca cree en nada es Yago. Pero, y por eso tanta resistencia de parte del padre también, ¿no? Sin embargo, Luque dice, no jodan, sigamos para adelante. Este protagonista, Otelo, supera obstáculos, es lo que en este esquemita que les comenté recién se lo denomina como la prueba principal, ¿no? Cuando el personaje se empieza a capacitar para su viaje, ¿no? Entonces se encuentra con una suerte de dificultades que las va sorteando, en general las va sorteando de manera exitosa, ¿no? O sea, por eso es prueba de capacitación. Se va capacitando para su viaje. En el caso de Hamlet podríamos pensar que la prueba de capacitación es parte de hay muchas pruebas de capacitación, pero dentro de las pruebas de capacitación está el momento en el que se encuentra con los actores, por ejemplo. La escena con Ofelia, ¿sí? Son distintos momentos en los cuales él va levantando información que le permite seguir adelante con su viaje. En el caso de Otelo, él se sobrepone a la acusación de Brabantio lo acusa de brujería, ¿no? O sea, una cosa así como de haber aplicado magia non santa. Sobrevive a la batalla con los turcos, sobrevive una tormenta y llega a Chipre. Atraviesa las pruebas y las sortea de manera acorde a lo que es el estatus del personaje, que es un militar, un buen militar y una persona digna. Hay algo de la dignidad, que se juega, de la dignidad humana, que se juega en Otelo, que eso lo vamos a hablar en las próximas clases. Si estuviésemos en una obra heroica, en una obra, una saga antigua, que de ahí viene la estructura que toma Campbell, en general lo que encontraríamos es que estos obstáculos se van sorteando de manera airosa siempre, que siempre el personaje va saliendo triunfante, o que si sufre una adversidad, luego encuentra el modo de revertir esa adversidad y que siempre avanza. En el caso de las dos obras que estamos estudiando, en realidad lo que tenemos son dos tragedias y tenemos dos personajes trágicos. Entonces ese curso, ese viaje que tiene Otelo, digo Otelo en este caso porque es el que estoy mencionando primero, sale airoso, pero es muy interesante lo paradójico, ¿no? Porque es ese avance que él tiene y que lo lleva a Chipre, es lo que lo lleva justamente a esa suerte de boca de lobo que finalmente va a producir la tragedia. Entonces eso también es interesante que lo podamos tener en cuenta. Entonces, como se trata de un personaje trágico, ya el esquema del camino del héroe nos sirve, siempre nos sirve porque es fantástico, pero tenemos que pensar más en cuestiones, digamos, más en el esquema aristotélico, ¿no? Más en cuál es la peripecia de este personaje. Digo como para que lo tengamos en cuenta. Dale, dígame, señorita, pregunte. No, más que pregunta, algo que me encantó de la grabación de lo que comentaste es o sea, en el tema del comparativo,
que en este momento, en ese punto, como era, Otelo es absorbido versus en el caso de Lear es como es expulsado, ¿no? O sea, me Exacto. encanta el tema ahí, pensándolo como desde la fuerza o desde como el tema del movimiento, o sea, incluso ya como desde el teatro físico es como una, o sea, incluso no porque lo tengas que trabajar así, ¿no? Pero ya desde un punto de vista como de dirección o de imagen, ¿no? Eso, nada Sí, más. y de teatralidad. Está muy bien que le prestes atención a eso, Marinés, como actriz, como directora, formación que sos, dramaturga, porque digo, estas son las cuestiones que nos permiten luego hacer esas tomas de partido, de decir, bueno, ¿cómo voy a poner este espectáculo en escena? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a construir este personaje? ¿Desde dónde? ¿Con qué fisicalidad lo voy a construir? ¿Sí? Entonces, sí, es, es muy interesante ese espejo opuesto, ¿no? Que se produce entre las dos obras, donde Otelo es absorbido a un útero, yo creo que lo mencioné esto en la clase anterior, ¿viste? Está esa frase que es súper inquietante de Yago cuando dice en el útero No, de sí. Yago, dice, en el útero del mundo se está gestando, ¿no? O sea, lo pone como algo y a ese útero es absorbido este personaje, daría esa sensación, algo casi contra natura, y por otro lado tenemos un rey que sale expulsado, que sale eyectado de su reino, en términos reales y en términos simbólicos. Si sale eyectado, esto lo vamos a ver ahora, también de su sanidad mental y espiritual, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Lo que sí vamos a ver, lo que vamos a ver muy puntualmente hoy, cómo se construye el infierno, en definitiva, en estas dos obras. ¿No? ¿Qué dos criterios de lo infernal se producen, pero no deja de ser un mismo infierno, podríamos decir. Ahora bien, está buenísimo. Vamos a seguir con esa línea, porque justo me quería meter ahora en algo que tiene que ver con esto. Si analizamos el constructo general de la obra de Shakespeare, de Otelo, si bien Shakespeare nos indica desde el primer momento de la obra, desde que empieza la obra, y a través de la construcción de Yago, ¿no? Está claro, que la obra va a tener un mal final. Esto, por eso me parece un gran acierto el título de Échame Bendía cuando dice Otelo termina mal, porque es así, o sea, empieza la obra y ya sabemos que va a terminar para el culo. Lo mismo que Romeo y Julieta, empieza la obra y ya sabemos que va a terminar mal. La diferencia es que en Romeo y Julieta el tipo pone un prólogo que dice, por mala estrella de estos amantes, bla, 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 y en Otelo no, en Otelo te pone dos personajes dinámicos, divertidos, que están ahí, pum, pam, 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 y sin embargo, si esto va a terminar mal, no me cabe la menor duda de que esto no va a tener un buen final. A pesar de eso, Otelo como personaje, muy sabiamente, y por eso es Shakespeare el autor que es, desconoce esa situación y avanza de un modo que podríamos decir prácticamente temerario hacia ese destino, ¿no? Esto ya lo hemos hablado cuando vimos el descriptivo, ¿no? Esos momentos de la obra en los que uno dice, pero para, estás diciendo exactamente lo que tenés que decir, simplemente accionalo, ¿no? Cuando le dice, y que no sea que me estás haciendo el verso, sí, te está haciendo el verso, date cuenta, y no se da cuenta. Bien. Sin embargo, se entrega, es como que hay algo de la entrega a ese destino que construye Yago. Y Yago, que hemos hablado un montón de él, pero no se puede no hablar de Yago una vez más. Yago, desde el momento, desde el momento de inicio, él muestra las cartas al público. Siempre es nuestro, o nosotros somos, tanto espectadores o lectores, al igual que Enrique III, somos sus grandes aliados. Los que conocemos todo lo que él quiere hacer, lo conoce solamente el público. Entonces él ya dice, ok, yo odio al Moro y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para acabarlo, que esté más cómodo. Y eso es lo que hace que Otelo, sea la obra que sea, diferente de Ricardo, de Hamlet y de todas las demás. ¿Sí? Lo mismo vamos a ver con Lear. Entonces, nos metemos en el acto tercero, que es el que tomamos hoy. Entonces ahí hay una metatrama, le digo yo, ¿no? O sea, como la trama de la trama. Hola, Lauri. Que es la que construye Yago. Y esa metatrama empieza a cobrar forma. ¿Cómo? En la última escena del acto 2, Yago lo que dice es que va a preparar a su esposa, dice, voy a preparar a Emilia, a mi esposa, para que disponga Desdémona en favor de Casio
y yo mientras tanto me voy a ocupar de Otelo, no me voy a ocupar del moro. Ya anuncia lo que va a hacer. En el momento en el que abre la escena, en el acto 3, escena 1, acto 3, escena 1, vemos a un Casio, que está en una escena cómica, ¿no? Autorridiculizándose frente a Otelo, que le llevó los músicos, y sale el bufón y le echa a los músicos, le dicen, no, es el general que andan para la mierda, que mejor se vayan, ¿no? Ya hay una situación ahí donde, por eso digo, lo de la dignidad es algo, la dignidad humana es algo que está muy presente en la obra, de alguna manera él pierde cierta dignidad en ese acto, pero está intentando como seducir o reseducir a Otelo. Inmediatamente Yago le sale el cruce y le dice, tranquilo, varón, yo te ayudo, ahora mismo voy a ir a hablar con mi esposa que labura con Desdémona. E inmediatamente viene Emilia. Y Emilia ya nos cuenta, digo, es una gran elipsis muy interesante esta primera escena, porque Emilia cuenta que ya está, que ella ya habló con Desdémona, que Desdémona habló con el moro, que el moro está dispuesto a darle de nuevo su lugar, que se quede tranquilo, que es solo una cuestión de tiempo, ¿sí? Y le concede la entrevista que él quiere tener con Desdémona. Luego hay una segunda escena, se presume que esa segunda escena está compuesta para, pues una escena que no tiene mucho sentido, digamos, dentro de la estructura de los personajes, simplemente tendría la función de informarnos que Desdémona está sola, o sea que no está con Otelo al momento de recibir a Casio. Otelo está ocupándose de cuestiones de Estado. Y por último, la tercera escena, que yo digo la escena fatídica, porque sin ese encuentro no se produce la tragedia, que es el momento en el que se encuentran Desdémona, Casio, en presencia de Emilia. Y que Casio le pide a Desdémona y Desdémona le promete el oro y el moro, le dice yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, le promete todo. Entonces, ahí es acá cuando empieza de a poquito a producirse ese desapego, ¿no? Se empieza a despegar la trama de esa primera trama, de ese primer correlato que hasta ahora había sido mandante. O sea, ya no importa tanto el prestigio de Otelo, si necesita ganar un prestigio o no, o mantener su estatus, o el estatus que tenía. Lo único que le interesa a él es quedarse en Chipre con su esposa y tener las cosas bajo control. Eso queda claro, que él quiere tener las cosas bajo control. Y ese estatus que él logra, que podríamos considerar que es como una suerte de equilibrio en su vida, se va a ver trastocado en esta escena. Del modo más brutal. Acá empieza el camino, en esta escena, en la escena de Emilia con Casio y presenciando la entrevista entre Casio y Desdémona, acá empieza a producirse la inversión fundamental. Empieza ese viaje, empieza esa suerte de pequeño viaje dentro del gran viaje que es la obra. Y que en definitiva no es más que una entrevista inocente, hecha de buena fe, entre dos personas que no tienen ninguna intención obscena ni nada que se le parezca, pero que bueno, le da inicio a esta inversión. Hay dos hechos que comienzan a romper ese curso original y empiezan a generar el que viene. Uno es el comentario de Yago cuando entra con Otelo y ve que se está yendo Casio y hace un comentario y dice algo así como esto no me gusta nada, ¿no? Ya ese comentario, ¡tac!, es un hecho que es así chiquitito y es así de grande, ¿no? O sea, así de grande porque es lo que me da la pantalla. Si estuviésemos en vivo podría hacerlo así gigantesco. Y luego
el momento en el que, esto aparte lo refuerza, porque después dice, ya cuando se queda hablando con Otelo, él le dice, parece que hubiese ido como con cierta culpa, ¿no? O sea, como que ya empieza como esta cosa de la cizaña. Y lo otro es la premura con la que Desdémona, no es menor este dato, es el límite temporal que le da Desdémona a su marido para que restituya a Casio. Que le dice que le pide que en no más de 3 días se produzca esa restitución. Esa aparición del número 3, los 3 días, tiene de mínima 2 interpretaciones. Por un lado, le imprime urgencia a la acción. No le vamos a decir, che, cuando tengas tiempo, en una de esas vemos si le podemos hacer la gauchada a este pibe de restituirle el cargo. No, es en 3 días. Eso empieza a generar, ¿no?, una dinámica diferente a la construcción de la obra. Y la otra interpretación, que yo no me puedo hacer la tonta porque es una de las bases fundamentales que tiene en tanto estructura dramatúrgica la obra, es la referencia a los 3 días de muerte y resurrección de Cristo. El elemento crístico está en las 2 obras de manera muy, muy poderosa. A partir del momento en el que Desdémona se retira de escena, Yago queda a sus anchas. Es la primera vez que lo vemos a Yago posicionarse de manera casi arácnida, digo yo, ¿no? O sea, porque se coloca, ¿no?, como de frente a la presa y empieza a picotear, tac, 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 de manera certera, no para, es un goteo permanente. No solo planta la semilla, logra que brote la semilla, genera el brote en un solo acto, en el acto 3. Y empieza a construir este personaje que es un hombre común y corriente, no es un dios, no es un gran soberano, no es un mago, no es un brujo, ¿sí? Un hombre común y corriente que tiene por mayor herramienta o mejor herramienta su pragmatismo, empieza a construir el infierno de Otelo. Y lo construye, la arquitectura del infierno de Otelo que construye Yago es extraordinaria. Extraordinario en tanto fuera del orden normal de las cosas, no porque sea lindo. Y lo hace hablándole de cosas que no existen. Esto es lo más... ¿Se acuerda que hablábamos, ¿no?, de las mentiras verdaderas que tiene Yago? Pero nada de lo que él dice existe realmente. Ni el sueño que tuvo Yago, ni que le dio el pañuelo cerca, nada de lo que él dice, ni que se fue de manera culposa, todo no existe. No es verdad. Y sin embargo lo convierte en hechos verosímiles, absolutamente verosímiles. Porque Otelo no es un tonto. Yo digo que en palabras de Shakespeare, esto él lo menciona en algunos de sus sonetos, en algunos de sus obras también, pero sobre todo en el poema de la violación de Lucrecia, cuando él describe la violación de Lucrecia, que es tremendo, describe la relación de fuerzas entre Tarquino y Lucrecia como el gato que juega con el ratón, ¿no? No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un gato como caza, el gato doméstico. El gato doméstico caza de a poquito. Primero yo me acuerdo que yo tuve gatos en una época, que me encantan, me parecen seres superiores, y en mi casa de la Boca había lagartijas, aparecían lagartijas cada tanto. Entonces era genial ver al gato cómo iba contra la lagartija. Primero le sacaba una patita, se quedaba mirándola, y la lagartija, viste, hacía lo que podía, después le daba vuelta para el otro lado, y era 3 horas matando al pobre bicho, decir, matalo de una vez, ¿no? Como esta cosa del goce del depredador aparece. Y
Y hay un poco de esto en... Cuando leí el poema me pareció muy gráfico, claro, porque así es como la destruye Tarquinio a Lucrecia, lo va haciendo de a poco, de muchas maneras diferentes, y Yago hace lo mismo con Otelo. Lo va destrozando de a poco, le va minando una parte, otra, es como si le fuese cortando pedacitos del cuerpo y del alma al mismo tiempo, ¿no? Es muy tremendo. Creo que disfruta de la agonía. Esta escena, la escena 3, funciona prácticamente como una danza. Eso también es interesante. Tiene una musicalidad, los textos y la acción, ¿no? Hay una ida y vuelta. Acá ya voy a lo teatral, a lo meramente teatral. Hay una suerte de ida y vuelta entre texto y acción que es extraordinaria. Entonces tenemos avances, retrocesos, momentos de pausa, de quietud, momentos frenéticos, giros, ¿no? O sea, funciona prácticamente como una danza. Y tiene un interludio, que es el momento en el que Desdémona aparece. Yago ya está transpirando, ¿no? La está pasando mal con todo lo que está escuchando, y ella en un acto amoroso intenta secarle el sudor de la frente y ahí se cae ese pañuelo, que es tomado por Emilia y se lo entrega a Yago. A partir de ese pequeño acto, que luego es reforzado desde el discurso de Yago, esa es la inversión fundamental. Desde el momento en el cual Yago se hace del pañuelo de Desdémona, ya nada podrá ser como era, porque ya él tiene el objeto que le va a permitir armar todo lo que necesita para ese final. Pero más aún, la gran inversión, la verdadera inversión fundamental, se produce cuando Otelo cree en eso, que es sobre el final del acto 3. Porque él podría no creer, Yago podría haber tomado el pañuelo y él descreerle y decir, mira, no te creo nada, me agarro a mi mujer y me voy. Y es interesante porque esta escena empieza, mejor dicho, este acto empieza, no, esta escena empieza con Desdémona diciéndole a su marido, pidiéndole que no pasen más de 3 días para restituir a Casio en el poder, en su cargo, mejor dicho, y culmina con Otelo diciéndole a Yago que en 3 días, que no más de 3 días, te escuche decir que Casio ya no vive. De ahí se produce este espejo por eso digo, no es un dato, no es porque sí que el tipo lo pone. Digo, acá está esto de los 3 días, luego de 3 días resucitó, ¿no? Digo, me parece que esto es teniendo en cuenta todo lo que significaba la religión en tiempos de Shakespeare y todo lo que estudiaba Shakespeare en términos de cábala cristiana, todo lo que él sabía al respecto. Y termina con un pacto de sangre entre Yago y Otelo, con un texto de mínima inquietante, que es el vuestro soy para siempre, de Yago hacia Otelo, y ya en la cuarta escena de este mismo acto ya tenemos a este Otelo totalmente convencido de la infidelidad de la esposa, que le reclama el pañuelo, y entonces ya la trama es otra. Por eso es la inversión fundamental. Pero ya la trama es otra. Ya no importa Venecia. No importa Venecia, no importa Chipre, no importa el honor. Da lo mismo la amistad, ya no son temas que estén en juego. Tampoco importa ni la valentía ni el amor. Ya no hay un duque, no hay consejo de senadores, ni siquiera los turcos son un peligro. Entonces yo entiendo a este final de escena, este final de acto en realidad, como un movimiento magistral de Shakespeare, en tanto estructura y construcción dramatúrgica, donde produce en términos cinematográficos, podríamos decir, un zoom. En Macbeth hace algo parecido.
como si se produjera un zoom o un traveling de esos que vienen, ¿no? Que venís así como del aire, ¡vum! Y se mete en un inside, se mete en un interior y nos encierra en una habitación oscura junto con los otros personajes. Entonces ya no hay más no hay más tempesta, no hay más costa, no hay más puerto de Chipre, no hay más barcos. Lo único que tenemos son habitaciones oscuras. Un infierno sombrío, que es un texto que va a decir Otelo sobre el final de obra y que también lo dice Lady Macbeth sobre el final de obra. Dicen el mismo texto, los dos personajes, y es el infierno es sombrío. Entonces, para reforzar, una vez que Otelo le pregunta a Desdémona por su pañuelo, una vez que él cree en esto, es que se produce la inversión fundamental. Ya nada va a ser como era. Pueden pasar otras cosas. Shakespeare podría haber tomado otras decisiones en términos de trama, pero seguramente hubiese terminado mal, porque eso él ya lo anuncia desde la escena 1, pero además de eso, le podría haber dado, no sé, le podría haber impreso más o menos melodrama, qué sé yo, podría haber hecho lo que se le canta, porque por eso fue quien fue, porque hizo lo que se le cantó siempre. Pero ya no hay relación con ese primer Otelo, hablo del personaje, del acto 1 y del acto 2, con esa Desdémona fresca, creyente, digamos, crédula, ¿no? Crédula del amor, con este Yago que todavía nos divierte. Ya acá Yago no nos divierte tanto. No empieza a tener un poquito de miedo a partir de este momento de la obra. Entonces podríamos definir que esta trama, podríamos definirla como que pasa de un exterior día a un interior noche, siguiendo con las, con las alusiones cinematográficas. Y es una noche de la cual los personajes no van a salir más. No hay ninguna alusión, de hecho, en la obra al día. De ahora en más, no se habla más de los día ni de los jardines en los que Desdémona andaba paseando, que son menciones que se hacen en la primera parte de la obra. A partir de ahora no se hacen más. Entramos en ese mundo oscuro, entramos en esa suerte de claustro del cual no vamos a volver a salir, ni nosotros ni los personajes. ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta hasta acá? Respecto a Otelo, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, no sé si por ahí querés que lo tiremos para el final. Yo tengo dos cositas que fui anotando, pero así vos seguís Sí. tranqui y No, dale. después. No, pero preguntar Ah, porque sí. terminé. Sí, claro. No, una era en realidad una reflexión más que una pregunta a partir de también lo que dijo Marinés, que me parece interesantísimo. Digo que lo importante como actor, como intérprete, de comprender a nivel estructural la dramaturgia y, por ejemplo, no sé cómo llamarlo técnicamente, pero como generar una conciencia de o bien ser parte de esta inversión fundamental o ser un personaje que está recibiendo las resonancias y los efectos de la inversión. Digo, cómo un cuerpo se puede organizar de una manera u otra Ujú. teniendo esa conciencia con esa lectura estructural de la obra, más allá de Absolutamente. la psicología del personaje. Digo, que hay esto que vos decís, no hay vuelta atrás. Exacto. Bueno, ¿qué es un cuerpo en escena que no puede volver atrás ya? ¿Qué sé yo? Digo, porque eso podría ser una fuerza actoral también, ¿no? O sea, podría ser la Totalmente. fuerza actoral en escena. Entonces me parece que esto abre, por lo menos a mí, me abre como un campo de conciencia que es trasladar la dramaturgia al cuerpo directo. No sé si se Absolutamente. entiende lo que quiero plantear. Perfectamente. Y en Ah, ese caso, estaríamos hablando de la dramaturgia del actor como materia de estudio. Yo estoy cursando un seminario ahora que es la dramaturgia del actor. Lo que estamos viendo es eso, la poética del cuerpo del actor, cómo el actor construye poética a partir de un planteo dramatúrgico y genera su propia impresión en esa dramaturgia. Entonces se considera, ¿no? Esa es un poco la escuela más de Barthes, ¿no? O sea, se considera a la dramaturgia no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. O sea, nosotros partimos desde acá y se genera todo un universo a partir de ahí. Esa es una ideología que yo defiendo a muerte. total, porque Porque si si no no, el letras otro muertas. camino,
Eso. El otro camino es actuar la letra, que es lo que Exacto. siempre vemos, ¿no? Que es lo Sí. que lamentablemente siempre vemos. Exacto. Si no es letra muerta, lo que tenemos que lograr es que sea letra viva. Estoy muy de acuerdo, me gusta que lo piensen así, me gusta que se te produzca esa reflexión, porque realmente de eso se trata para mí, la actuación en general, pero puntualmente con Shakespeare, ¿no? Que es un autor tan, desde mi punto de vista, tan maltratado desde el teatro, ¿no? Tan mal tratado, ¿no? Tratado de un modo erróneo, ¿sí? O sea, como esta cosa eh, museística por un lado, que pasa no solo con Shakespeare, lo podés ver con las obras de Chekhov, por ejemplo, ¿no? O sea, donde aunque hagan 40 grados de calor, vas a ver a los personajes vestidos con los gorros de piel, ¿no? Como si estuviésemos en la Rusia del principio del siglo, de final del siglo pasado, y después, o si no te vas al otro extremo, ¿viste? Donde en realidad agarras la obra tal como está escrita, le pones, ¿viste? Un profesor que lo define como Hamlet en patineta, ¿no? O sea, como que le haces un poco de así, de refresh, así nomás, entonces haces la misma obra, pero en vez de que transcurra en el castillo de él, sino nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entra, como acá lo hizo Michael Migorena, entra en patines a escena, entonces ya eso es cool. No, lo ideal es que podamos hacer una postproducción, que nosotros podamos realmente adueñarnos del material, contarlo desde un aquí y ahora, pero como actores y actrices que somos, y directores y directoras. Entonces no se trata de pasarle una pátina a la obra ni de hacerla tal como era, sino de encontrar ese sentido. Y esto que vos estás diciendo, la inversión fundamental, que es ese golpe, ¿no? Que se produce en el personaje, que se produce en la obra, pero que también se produce en el personaje. Otelo ya no es el mismo. Otelo pasa a tener otro carácter a partir de acá, empieza a tener otro estado de ánimo. Si lo trabajamos únicamente desde el inside, de que claro, es angustiado, ¿no? Esta cuestión del exceso de psicología, y seguramente va a ser menos interesante, no digo que no lo sea, pero va a ser menos interesante si trabajamos un cuerpo que se posiciona diferente. Porque nos pasa en la vida. Digo, ya sé que suena contradictorio lo que estoy diciendo, pero digo, si yo me deprimo, mi cuerpo se va a sentar, se va a parar, se va a acostar, va a abrazar, va a llorar de un modo diferente que si no estuviese deprimida. Digo, hasta es así, porque somos cuerpo. Entonces digo, olvidarnos del cuerpo, que los actores se olviden del cuerpo me pone muy frenética, pues digo, chicos, es como un básico, ¿no? Me puse enfática, me puse así, me puse militante. Y algo más querés decir, Gaby. No, pero me parece que después lo fuiste respondiendo, que era si la metatrama coincide siempre con el momento de la inversión, ¿o no? No, no siempre, depende de la Ah, obra. Shakespeare, una vez di una charla en Lima, me llamaron del Británico, siempre me llaman cada vez que voy para dar una charla. Y estábamos con un director peruano, que es Roberto Ángeles, que había hecho un Hamlet, y con un director español, que se llama Darío Facal. Entonces estamos hablando los tres ahí en el escenario, ¿no? De Shakespeare, bla, bla, bla. Y una de las cosas que decíamos con Darío, que tenemos bastantes coincidencias en ese sentido, es que si hay algo que tiene Shakespeare como autor es que se reinventa a sí mismo todo el tiempo. Como que esto de dividir la obra de Shakespeare en estas obras son así, estas son asá y estas son acusá, para mí es un error, porque en realidad en cada obra él como que se va superando a sí mismo, ¿viste? Como que se pone, se autointerpela todo el tiempo, daría esa sensación como dramaturgo. Entonces, los recursos no siempre son los mismos. Esto es lo que también hace que sea tan, por lo menos a mí me lleva un tiempo impresionante analizar cada obra cada vez, porque aparte encima voy adquiriendo más cosas, también me van pasando a mí otras cosas y voy leyendo otras cosas, ¿sí? ¿No? Entonces es como, funciona casi como un caleidoscopio. Entonces no necesariamente siempre es así. Si vos te fijas en estructura, el caso de Macbeth es bastante diferente. Si pensás, bueno, ni hablar de La Tempestad, está bien que ya estaríamos hablando de otro periodo también, ¿no? De composición. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en Lear, a ver cómo lo interpretamos, en qué momento se produce esa inversión, si es tan claro como se ve acá en Otelo. Eso me gustaría que lo podamos reflexionar ahora en la segunda parte de la clase.
No sé si te respondí la pregunta, David. Ya. Marinés, ¿vos querías Claramente. Gracias. Marinés, ¿vos querías decir algo? Sí, creo que también me dijiste que ahora vamos a hablar un poco de los clowns, los bufones. Como hablaste también de este tema, me ha encantado esta imagen, o sea, me ha parecido potentísima como ahora ya, como es un interior, noche, ¿no? O sea, Sí. como hablar de la oscuridad. Creo que aquí ya no vuelve a aparecer más tampoco el clown, ¿no? O sea, y Ya es no en hay total... humor en la obra. Ajá. Eso también Pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque me estás haciendo pensar a mí en este momento, y te lo agradezco tanto, porque yo no lo había pensado así. Cuando me lo preguntás, digo, claro, sí, no vuelve a aparecer el clown. Que el clown es el mismo actor que hace el bufón. Digo, y tampoco va a aparecer de nuevo el bufón en Lear. Digo, Ujú, Shakespeare en el tema es que lo cuenta, por eso a veces esto que te digo de los procedimientos, ¿no? Digo, los procedimientos siempre son diferentes, aunque sean ligeramente diferentes. Pero sí es cierto que a partir de ese momento ya no hay más espacio para el humor, ya no hay espacio para la humorada, para el chiste, ya no hay espacio. Una vez que entra Macduff gritando la palabra horror en Macbeth, ya no hay espacio para que vuelva a aparecer el portero. Ni nada que nos mueva un poquito a risa de las brujas, como pasa, por ejemplo, al principio de la obra. ¿Se entiende? O sea, hay un momento en estas obras de este periodo llamado periodo negro, de las grandes tragedias, o como querramos llamarlo, pasa eso. Esto lo hemos hablado al principio, cuando hablábamos de contexto, ¿no? De qué está hablando Shakespeare y qué está pasando en la Inglaterra de Shakespeare y en su vida personal también, en esa ida y vuelta entre lo público y lo privado, para que el tipo escriba este tipo de obras que trascienden su tiempo y su espacio, además. Eso es muy interesante. Pero sí, ya no vuelve a aparecer, no, ya no hay espacio para el humor. Yo tengo toda una teoría con el bufón, lo que pasa es que todavía es una teoría. Entonces no quiero avanzarme porque estoy como elucubrando cosas, ¿no? Pero yo digo que el bufón, por ejemplo en Hamlet, el bufón muere, que es Yorick. El humor lo maneja Hamlet. Pero una vez que se produce la inversión fundamental y él se va a Inglaterra, vuelve, entra por el cementerio y se encuentra con el cadáver del bufón. E inmediatamente después de eso se encuentra con el cadáver de Ofelia. Mi teoría es, y la tengo que fundamentar, todavía estoy en plan de investigación, que el rol del bufón lo termina asumiendo Ofelia, en tanto portadora de la verdad. Yo sé que suena súper filosófico y recontra complicado lo que estoy planteando, pero les juro que escénicamente funciona. Después si quieren lo probamos. Hacemos alguna obra o algo, algún tenemos experimento. un laboratorio. Claro, hacemos un laboratorio sobre el bufón, el rol del bufón. Es extraordinario el rol del bufón. Yo creo que haberles recomendado el libro de ¿Qué es el humor?, ¿no? Es lamentable, se los voy a anotar acá. Yo lamentablemente ese no lo tengo digitalizado, no lo tengo en PDF, pero si pueden, cómprenlo. Se llama ¿Qué es el humor? Y el autor es, creo que se escribe, creo que se escribe así, pero vieron que Jonathan no se escribe siempre igual. Se llega doble N, bueno, no me acuerdo. Jonathan Pollock, igual que el pintor. Él habla ahí de, es muy interesante el libro por un montón de razones, pero hay un capítulo en que se dedica, y ahí habla de manera muy asertiva respecto a la teoría de los cuatro humores, que era la teoría del momento, ¿no? Que a las personas este, tenemos cuatro humores en nuestro cuerpo, cuatro líquidos, que es el humor verde, que es el moco, que es el humor rojo, que es la sangre, el humor amarillo, que es la bilis, y el humor negro
o melancolía, que es la médula espinal. Es muy interesante eso, ¿no? Porque también habla de la construcción del humor. ¿Y qué significa la palabra humor en inglés? Y sobre todo en el inglés antiguo. Hay una obra de Ben Jonson. Dos obras de Ben Jonson respecto del humor. Y es una palabra a la que Shakespeare recurre mucho. En la escena de Pecado Tercero, cuando cuando termina de seducir a Lady Anne, que es un hecho heroico por sí mismo, ¿no? O sea, lograr esa seducción es tremendo. Cuando ella se va, que le pone el anillo, le dice, bueno, andate a Gatsby, espérame ahí, no sé qué, y le dice, bueno, vamos a enterrar al rey, no, tirarlo a la fosa, no dice eso, pero más o menos, hago lo que yo quiero, se queda solo y le dice al público, ¿alguna vez se sedujo a una mujer de esta manera? Esa es la traducción. Ahora, en inglés, él habla de her humor. En este humor, como sería el mood de hoy, ¿no? O sea, humor tiene otro sentido, ¿no? Como en este humor, con este humor. Pero no porque es muy interesante. Lean el libro si pueden, si no, es cortito, voy a tratar de escanearlo. Es un libro chiquito. Si no, voy a tratar de conseguirlo en PDF, pero léanlo, está buenísimo. La verdad que yo lo leí hace 1.000.000 de años luz, me lo recomendó Jorge Costa, que acá lo conocido común que tenemos con el amigo Gabo, que igual ha ido a Lima, ha ido varias veces, no sé si alguna de ustedes tuvo la oportunidad de tomar algún seminario con él, cuando vuelva a ir, y si están, háganlo, porque realmente Es uno de mis actores preferidos de la Argentina. Es no, el no, creo, no sé si el segundo, ¿eh? es extraordinario. Ahora está haciendo de nuevo Tamorto, yo me estoy muriendo de ya la vi como 4 veces, pero la quiero volver a ver. Yo que no te voy al teatro porque me aburro, ¿no? O sea, me pasa eso, digo, la puta madre, otra vez, ¿viste? Otra vez arroz, ¿viste? Medio me hincho. Es un actor extraordinario, extraordinario, por donde lo mires. Un gran actor físico. Cuando hicimos Romeo y Julieta en Lima, exigí pocas cosas a producción, pero una de las que exigí fue que venga Jorge Costa a trabajar conmigo las coreografías de humor físico, porque para mí era imposible, o sea, para mí es imposible hacer esos trabajos sin él. Es un especialista en comedia del arte, es un animal, realmente, es una bestia primigenia. Él me recomendó este libro hace muchísimos años atrás y nada, me abrió un mundo, la verdad es esa. Así que si pueden, leanlo. Vamos a meternos con Liar antes de que se nos hagan las 12 de la noche, ¿les parece? Bien. Entonces decimos, bueno, nos metió en la noche Shakespeare, hizo así, ¡bum! Nos cerró, nos metió ahí, hizo ese traveling súper veloz, nos metió adentro del infierno oscuro, ya no hay más luz. Y podríamos decir que el caso de Lear se presenta de manera ligeramente inversa, porque no nos mete en ningún interior, al contrario, nos manda a un bosque. Entonces este rey, que en este primer acto se mostraba tan preocupado por escuchar los halagos de sus hijas, que en un acto de ira despoja a su hija favorita de su derecho de herencia, que destierra a uno de sus condes más cercanos, al conde de Kent, en el inicio del acto 3 no está en escena. Ya este es un dato. Digo, no, a mí no me parecen casuales estas cositas. Empieza el acto 3 de Rey Lear y el rey no está en escena. Lo que tenemos en escena es a Kent con un caballero. Es un Kent, que fue al quien él desterró, trasvestido. Esto es un dato sumamente interesante en Lear. Los personajes se disfrazan, se tienen que disfrazar, se tienen que camuflar todo el tiempo, de un modo u otro. Tenemos a un Kent travestido de mensajero que se entera que el rey está en la intemperie,
luego de que le fuese negada el asilo, digamos, o la entrada al castillo de Gloucester, que los yernos se están disputando el reino, los maridos de Regan y de Goneril se están disputando el reino, o sea, Shakespeare nos tira toda esta información en la escena 1 del acto 3. Y que el rey de Francia, que fue el que se la llevó a Cordelia, casi en un acto de piedad, había dejado espías y que están volviendo, enterados de estas disputas, están regresando. Hay una situación de un regreso que se empieza a vislumbrar. Sin embargo, para mí, me hago cargo, el momento más interesante de esta escena es un texto muy cortito, mejor dicho, muy significativo, no sé si es muy cortito, es cortita la frase, pero no sé si todo el texto. Cuando el mensajero dice que Lear lucha in his little world of man, en su pequeño mundo de hombre, ¿no? Algunos lo traducen como en su mundo reducido, que es una traducción válida también. A mí me gustó la más literal, en su pequeño mundo de hombre. Este rey del acto 1 ya no está. No está. Lo único que sabemos es que es un señor que está despojado de sus honores, de sus tierras, y luego veremos que también de su razón, que ya él lo viene anunciando, ¿no? Le dice a su cabeza en el acto 2, en el final del acto 2 dice, no, la locura no, ¿no? O sea, como que él de alguna manera lo viene anunciando, y que anda batallando en su pequeño mundo, de hombre. Podríamos agregar de hombre común. Yo creo que en ese texto, en esas palabras, se define o se anuncia lo que va a ser la peripecia del Lear, justamente. En términos aristotélicos, ¿no? O sea, la peripecia, que es la que genera conmiseración, temor, ¿sí? La diferencia entre Otelo y Lear, en este sentido, en función de acto 3, como espacio de inversión fundamental, es que, como estuvimos viendo hasta recién, en Otelo sí tenemos un personaje siniestro que es el que construye, Yago, se convierte en el arquitecto y contratista, todo junto, y albañil, del infierno de Otelo. Cabría preguntarnos quién construye el infierno de Lear. Porque sí se empieza a construir también este infierno en este acto 3, pero no tenemos un personaje siniestro de la talla de Yago. Tenemos otro personaje siniestro, que es Edmundo, pero que se ocupa de otra, de una contratrama que se va produciendo, que es la de Gloucester con sus hijos, que no es menor, pero digo, no abarca a Lear como personaje. Entonces el error trágico, vieron que se habla, ¿no? De cuál es el error trágico. Para que haya tragedia tiene que haber un error trágico. Uno podría decir que el error trágico en Lear es Lear mismo, ¿no? Es como, pero es tremendo, ¿no? Puedes decir, pobre tipo, pero él solo es su propio error. Es muy interesante, por eso es tan simbólica la obra y tan extraordinaria, y duele tanto, ¿no? Una vez que Kent se entera de esto, sale en busca de su señor, ese mismo señor que lo expulsó, que lo maltrató, que lo maldijo, y sale, y son estos personajes, ¿no? Kent, el mismo Edgardo, con su padre, y ni que hablar de Cordelia. Son estos personajes que yo digo tienen como esta suerte de voluntad cristiana en esta obra, ¿no? En esta cosa de el cristianismo de ofrecer la otra mejilla, ¿no? Frente al ofensor. Si te ofenden, propone la otra mejilla. Como que ponen la otra mejilla todo el tiempo, ¿no? Hay algo exasperante en ese sentido. Pero recién es en la escena 2
del acto 3, parezco la profesora de Álvaro, el profesor de Álvaro que le habla de números de línea, donde podemos decir que se empieza a producir esa inversión fundamental, esa escena central que hace que nada pueda volver a ser como era. Donde lo que tenemos es un rey loco, sin nada más que un bufón que lo acompaña, que concluye esta escena con un monólogo del bufón al público y en soledad, porque el rey y Kent se fueron a buscar, porque Kent lo convenció de ir a buscar una cabaña donde guarecerse, y ese monólogo es la famosa profecía, que habla de de todo lo que debería ocurrir para que caiga el reino de Albión, que es como se nominaba antiguamente a el Reino Unido. Y en ese monólogo, que para mí es extraordinario, ¿se los compartí yo finalmente en el Drive? Creo que sí. Después lo voy a chequear si no lo vuelvo a subir. En esa profecía, el bufón lo que cuenta es el mundo como es. La realidad es eso. Y es esa. Que es un no sentido. Hay una suerte de no sense, ¿no? O sea, Lewis Carroll debe haber tomado algunas cosas de esta obra, me parece, cuando hizo Alicia. Pero realmente hay algo de entrar como en otro mundo, ¿no? Como de seguir al conejo. En un mundo dado vueltas, patas para arriba. Hay una inversión del sentido de las cosas. La vida se convierte en una paradoja. Es por esta razón que yo personalmente me hago cargo de lo que estoy diciendo. Pienso a Lear, a diferencia de Otelo. Otelo es una obra muy cristiana, que trabaja mucho sobre la cábala cristiana, y para mí Lear, que también trabaja con eso, pero con una mirada precristiana o apocalíptica. De cualquiera de los dos modos, en cualquiera de las dos opciones, no hay un Cristo Redentor en Lear. Como si lo hay en Otelo, porque Desdémona ocupa ese lugar finalmente. El lugar de Cordero de Dios, el holocausto, se produce con Desdémona. No pasa lo mismo con Cordelia. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. En este viaje, entonces, donde lo que manda este viaje, digamos, este segundo viaje, esta segunda parte de viaje, esta subtrama o esta metatrama, como hablábamos antes también, de Lear, dentro de Lear, ¿no? O sea, es como si fuese un globito dentro de un gran globo. Tenemos un gran contexto que es la obra y después está Lear, él solito. La que manda es la tormenta de la locura. Y se va a ver, todo este acto 3 se va a ver ligeramente intervenido con pequeñas escenas que van a contar o que van a ir reforzando la contratrama, que es la de el otro padre erróneo, que es Gloucester, donde en una primera escena le confía a su hijo bastardo que va a ayudarlo a Lear, a pesar de la negativa de sus hijas, y le cuenta que tiene cartas bajo llave que vienen de Francia, o sea que está en una situación que podríamos considerar de traición. Se lo confía al hijo a quien él cree, mientras que lleva algo de luz, como una suerte de... Esto siempre me parece interesante, ¿no? Porque, digo, esta cuestión tan simbólica que tiene Lear. Gloucester se presenta, me estoy adelantando un poquito igual en la trama, pero se presenta más adelante con una antorcha trayendo luz. Y unos pocos versos después va a perder la vista, ¿no? Casi como una suerte de anunciación de su propia tragedia, ¿no? Todo lo que se nos presenta es la inmensidad del bosque, la tormenta, la locura, la pobreza.
para mí, ya lo dije esto, y perdón si me repito, pero para mí esta escena en la que está Kent, Lear, el bufón y Edgardo trasvestido de Tom, para mí es extraordinaria, o sea, es la escena más ficcional y simbólica jamás escrita. Y al mismo tiempo tiene una verdad, un nivel de verdad escénica que es extraordinaria, por eso es tan desgarradora. Porque si nos corremos un poquito la podemos convertir en una escena de parodia, pero no lo es. No hay nada de paródico, es tremenda. Tenemos un rey loco, un conde trasvestido, disfrazado de mensajero, un heredero con la identidad trastocada y que se convierte en loco y pobre, y un bufón. Un juicio, la producción de un juicio irreal. Esa escena es monstruosa. Yo no me animo todavía a dirigir Lear, pero si mañana me dicen, mira, ¿podés dirigir esa escena? Te digo, sí, dale, vamos, porque es extraordinario, o sea, los recursos que te tira ahí Shakespeare para trabajar esa escena en términos teatrales es extraordinaria. Una alusión reiterada a los 5 sentidos. Tom, pobre Tom, alude a los 5 sentidos y los bendice varias veces, por lo menos 2 veces a lo largo de todo el acto. Yo creo que esto se los conté, pero se los repito, si no, que los 5 sentidos eran las 5 facultades mentales en aquellos años, en aquellos tiempos. Las 5 facultades mentales eran el sentido común, la fantasía, la imaginación, el juicio y la memoria. Luego, bueno, esto que dije hace un ratito más adelante, aparece Gloucester trayendo luz y un poco de calor para el rey, y sin saberlo también se lo está dando a su propio hijo, a ese hijo a que él condenó a muerte, ¿no? Otra vez la paradoja. Y un bufón que se queda dormido y no vuelve a aparecer. Yendo a esto de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, hay un momento en el que ya no hay espacio para eso. Porque lo que nos plantea Lear, una vez más, y esto sí lo hemos hablado en clases anteriores, es el desgarro. El mundo se desgarra, el macrocosmos se desgarra y el microcosmos, los seres humanos también. Ya hemos hablado de cómo mueren los personajes, ¿no? Cómo se les rompe el corazón. Y la verdad es que yo leo este acto 3 que digo, bueno, ¿cuál es la inversión fundamental? ¿Cuál sería la inversión fundamental en este acto 3? No estoy haciendo pregunta de examen, estoy haciendo una pausa dramática. La inversión fundamental no está vinculada con Lear específicamente. Lear ya está loco. Lo que nos cuenta Shakespeare, esto es muy sintomático en esta obra. Entonces les decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos da este acto? Un rey loco, un conde trasvestido, un heredero trasvestido también, la pobreza, ¿no? O sea, el bufón que se queda dormido, que se muere, desaparece ese personaje. Y yo no puedo dejar de vincular ese momento de la obra, este momento en particular, un Lear que se desnuda, un Tom que también se desnuda, ¿no? Aparecen los cuerpos desnudos. Yo no puedo dejar de vincular esta escena con el famoso texto de Macbeth, ¿no? Ese texto que dice que la vida no es más que una sombra errante o errabunda. Un pobre actor que se pavonea en el escenario, a quien ya no vuelve a oírse.
un cuento contado por un idiota, lleno de furia y de sonido que no significan nada. Entonces, esto que desde el texto nos cuenta Macbeth en su final, cuando está por morir, cuando ya sabe que no le queda más nada por hacer, murió su esposa, está avanzando el bosque. En Lear está en la imagen, está en la acción. No hace falta que nadie lo diga. Es eso. Eso es la vida en Lear. Entonces podríamos decir, bueno, sí, claro, Lear se vuelve loco y entonces ya nada puede volver a ser como era. No, hay otro hecho que hace que nada pueda volver a ser como era, que es el que está en la contratrama, y que es la tortura que termina con los ojos, con el arrancamiento, no sé cómo llamarlo, o sea, la extracción, la extirpación, la cosa espantosa que le hacen a Gloucester, y que lo largan a la intemperie, al igual que con Lear. Como que ahí se termina de completar esa inversión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pregunten. No, me volvió un fragmento de una clase que tuvimos donde jugábamos a pensar a pensarlos como gemelos, ¿te acordás? Sí, Y aparece ver desde la estructura, ¿no? Eso. exacto, exacto, porque no hay uno sin el otro. Esto es lo interesante. Yo leí por ahí, estoy leyendo un montón, obviamente, para estas clases, porque me gusta, porque estoy medio loca, qué sé yo, ¿viste? No me quedo con lo que hice hace 2 años, cada vez que voy a hacer una clase la empiezo de nuevo como de cero. Estuve leyendo muchos materiales, entonces, por ejemplo, algunos hablan de que Lear es héroe y Gloucester no, que Gloucester no sé qué, yo digo, pero no están viendo lo teatral, qué es lo que teatralmente nos está contando Shakespeare con estos dos personajes. Claro, en alguna clase yo lo había planteado con relación a Don Giovanni y Leoporello, ¿no? Como que no pueden funcionar el uno sin el otro. Y en este caso es así. Entonces, en el momento en el que Lear está loco, va enloqueciendo, tiene la escena, pero sigue estando ahí, ¿no? Como un espacio casi inasible. No se redime todavía, no, está ahí. Entonces decimos, bueno, la inversión cuando se produce hasta que lo agarran a este hombre, a este otro padre erróneo, y le arrancan los ojos y lo largan a la intemperie. Sin embargo, se produce una suerte de anuncio de acto de justicia en esa misma escena, que es cuando uno de los criados que está presente durante la tortura se indigna frente a semejante barbarie y termina hiriendo al marido de Regan, a Cornwall, el duque es un príncipe, el duque de Cornwall, que luego muere. Entonces aparece esta suerte de espejo perfecto, ¿no? Tenemos la hija que despojó al padre, que despojó a su propio padre, en este caso Regan, despoja al otro padre de un modo mucho más brutal, porque no solo lo larga a la intemperie, sino que además le arranca los ojos, por intención del hijo bastardo, que sí se maneja como un personaje, como creo que lo mencioné en la clase pasada, un personaje ciertamente yaguiano, tiene algo de Yago, tiene muchas similitudes Edmundo con Yago, sobre todo el pragmatismo. Es un pragmático. Y uno dice, ya me estoy adelantando hacia el final de la obra, ¿no? Pues dice, pero Edmundo, a diferencia de Yago, se arrepiente. No, no se arrepiente. Le resulta más útil decir lo que pasa que no decirlo. Sigue siendo un pragmático hasta el momento de su muerte. Y es a partir de este momento, a partir del momento en el que le arrancan los ojos a Gloucester y Gloucester sale, y ya veremos la clase que viene cómo arranca el acto 4, y todo lo que significa, no solo dentro
del sistema de la obra, sino todo lo que significó para la historia del teatro contemporáneo, esa escena en particular, es que ya nada se puede remediar. Porque pase lo que pase, Gloucester no va a recuperar la visión. No va a volver a ver. Puede que se encuentre a él, ya vamos a ver simbólicamente todo lo que eso significa. Que sí, son cosas que aparecen luego entre los actos 4 y 5. Ya no va a haber Buffon, Gloucester no va a volver a ver, y Lear no va a recobrar la cordura. Por eso es el acto de la inversión fundamental. Ya nada, absolutamente nada, tiene solución. Lo único que hay es un camino certero hacia un final anunciado ya en el acto 1, pero que realmente por momentos es medio imposible de soportar. Por la intensidad que tiene esta obra en particular y por lo conmovedora que es, las dos. Bueno, ahora vamos a debatir un poquito, vamos a charlar. Me aburrí de hablar. Hablen ustedes. Laura, estaba pensando, perdón, ya me lancé ya con la palabra. Eh, em, o sea, realmente o sea, como dices, ¿no? Lo que genera la inversión es tanto o si es que estoy entendiendo bien, ¿no? Es Dime. tanto la locura de Lear como, ay, soy terrible para los nombres. Gloucester. Gloucester. La ceguera o el arrancamiento de ojos de Gloucester, o sea, es como, ambos son importantes, o sea, como dices, ¿no? También lo mencionó Gabriel, o sea, ambos son gemelos importantes. Por eso también están estas dos historias paralelas, pero que a la vez, o sea, están Que se van totalmente imbricando, entrelazadas. ¿viste? Exacto. Sí, porque creo que si, o sea, creo que pensando desde Kent, o sea, su intención ahí todo el tiempo es como la de proteger, cuidar al rey. Y una vez que ya el rey está loco y probablemente no haya forma como de recuperarlo ya, o sea, es como acompañarlo en el proceso, pero, o sea, pensando desde la humanidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quisiera un humano a alguien que quiere tanto? ¿No? Es como revertir eso, es como pienso en una persona que tiene un familiar con Alzheimer, ¿no? Y es como quisieras regresar, pero y haces todo para que buscas la medicina, los métodos alternativos, pero ya es irreversible, como el destino está dado, entonces, pero igual creo que siempre hay una lucha. Sí. O sea, es como desde la parte del que acompaña, siempre hay una lucha por, de alguna forma, como una esperanza de que las cosas sean como antes, pero no. Bueno, esta es una de las cosas interesantes de pensar cuando pensamos en inversión fundamental, porque no es que ya nada puede volver a ser como era y entonces, bueno, se va todo al carajo. No, los personajes siguen luchando hasta el final, hasta último minuto. Desdémona ruega por su vida por un minuto más de vida. ¿Se entiende? Y niega haber sido infiel y lo niega con certeza, lo niega con verdad. Y Emilia intenta que Otelo se dé cuenta y siempre hay otros que están queriendo como poner las cosas en su lugar nuevamente, ¿no? Como que hay una cuestión, como decís vos, desde lo humano, ¿no? Entonces, creo que ahí Harold Bloom estuvo bien en la elección del título de su libro, cuando dice Shakespeare, la invención del humano, ¿no? O sea, como que hay algo de la construcción de sus personajes que daría la sensación de que él inventa, una ironía, ¿no? Pero un sarcasmo. Pero es muy interesante pensarlo también desde ahí, porque hay algo de la construcción del ser humano que se da en estos personajes. Y Kent no va a doblegar su voluntad. Es muy heroico el personaje. Quizás Sí. es anacrónico para el momento que está viviendo, porque hay algo en Lear que tiene que ver con el tiempo,
con el tiempo, no en términos de reloj, el tiempo, los tiempos que corren, ¿no? O sea, con el contexto. En varios momentos de la clase mencioné que Otelo habla de la dignidad, ¿no? Que en Otelo se juega esta cuestión de la dignidad humana, ¿no? Cuán digno puede ser un ser humano o cuán indigno puede ser un ser humano, según la escala de valor con la que se lo mida, por supuesto, ¿no? O sea, todo es sumamente relativo, pero hay algo donde se está jugando esta cuestión de si sos digno o indigno, si se pone... Me está cortando el coso, me parece. A ver. ¿Estamos bien? ¿Me ven ustedes? No, se cortó. Igual te escuchamos, ¿eh? Sí, yo no me veo. O sea, a mí me pasó con un profe, que me están escuchando, el sábado también pobre, se le cortaba y en un momento, tipo muy formal, ¿viste? Y en un momento dice, ¿vos lo podés con Zoom, mi celular? Estoy dejando mensaje a los chicos, pues yo sé que me escuchan y todo, pero no estoy pudiendo yo